Hola amigos. La dinámica de la guerra se ha apoderado del planeta. Ayer Estados Unidos llegó a un punto de inflexión, y lanzó un mensaje al mundo inequívoco de que la guerra contra Rusia y el mundo musulmán ya es inevitable de todo punto. Ha dado el visto bueno para que Israel arrase la franja de Gaza con 2 millones de palestinos dentro, que están condenados a una muerte horrenda privados de agua, electricidad y comida. Si todavía se podría albergar alguna esperanza de que la guerra de Ucrania, Estados Unidos no la llevaría al límite de enfrentarse directamente a Rusia, ayer la humanidad perdió esa esperanza. Biden se dirigió urgentemente a la nación estadounidense después de su viaje a Israel, y lo dejó claro, de facto le declaró oficialmente a Rusia el estado de guerra. Igual que al mundo musulmán con frases inequívocas con la solemnidad de hacerlo desde el despacho Oval, que es cuando los presidentes de Estados Unidos anuncian a su nación que van a la guerra. De Putin dijo lo siguiente: Hamás y Putin son amenazas diferentes, pero amenazan la democracia. Putin compra armas a Corea del Norte, y no permitiremos que nadie haga lo que están haciendo Hamás y Putin. Si esto no es una declaración de guerra, que alguien me lo explique. Este es un resumen de su discurso que todavía lo aclara más. Enviará al Congreso una solicitud urgente de financiación de ayuda para Ucrania y Israel, porque dijo Biden, que ayudar a Ucrania es una inversión inteligente que traerá dividendos a las generaciones futuras. Estados Unidos no quiere que sus soldados luchen en Rusia o contra ella. Estados Unidos es un faro para el mundo y Washington no tiene intención de dejar de prestar asistencia a Ucrania. Estamos hablando de la cuestión de la seguridad nacional de Estados Unidos. Estamos utilizando la transferencia de armas de nuestros almacenes a Ucrania, para producir nuevo equipo militar. Si Estados Unidos no ayuda a Ucrania, Rusia no se detendrá y continuará sus conquistas de Polonia o los países bálticos. Estados Unidos y sus socios están trabajando por un futuro mejor para Oriente Medio, lo que beneficiará al propio Estados Unidos. El mundo se encuentra en un punto de inflexión. Las decisiones que se tomen ahora determinarán las décadas futuras. Todavía no hay planes de enviar tropas estadounidenses para participar en las batallas en Ucrania. Hamás y Putin son amenazas diferentes, pero amenazan la democracia. Putin compra armas a Corea del Norte, y no permitiremos que nadie haga lo que están haciendo Hamás y Putin, finalizó Biden su discurso. Vamos, blanco y en botella. Esto es una declaración de guerra en toda regla. Estos discursos no se preparan espontáneamente, sino que se estudia cada letra del mismo antes de lanzarlo, y las frases son demasiado elocuentes como para dudar de su significado. Como cuando dice que todavía no llevarán tropas a Ucrania, que quiere decir que las llevarán cuando ya no quede ningún ucraniano, y la frase de que Putin personalmente es un peligro para la democracia, puesta la frase en el mismo cóctel con Hamás. Es un claro indicio de declaración de guerra, que además fue acompañada por unas extrañas explosiones subterráneas en Nevada en los sitios de pruebas nucleares. De todas las maneras hay otros síntomas. Ayer hubo un movimiento extraño de Israel. Saltó una noticia que publica la agencia Avia, que decía que Israel ha comenzado a desmovilizar a los reservistas. La operación militar se ha pospuesto durante semanas. 13 días después de la declaración de guerra y la movilización de los reservistas, el ejército israelí comienza a enviarlos a casa. El inicio de la operación terrestre en Gaza ya se ha pospuesto varias veces por diversas razones. El corresponsal de guerra de Guayana News, Amir Woodbutt, informa que la razón principal es la presión externa, en particular las visitas del presidente estadounidense Joe Biden y del primer ministro británico Rishi Sunak. El periodista afirma que para llevar a cabo una operación terrestre a gran escala, Israel necesita apoyo internacional. La comunidad internacional pide la resolución de las cuestiones humanitarias en Gaza antes del estallido de las hostilidades. Además, el ejército israelí sufrió pérdidas. Cientos de reclutas murieron en los primeros días de la guerra y miles resultaron heridos. Se necesita tiempo para la formación adicional del personal militar, y los reservistas enviados a casa expresaron su descontento. Deben permanecer en un cierto nivel de preparación para el combate, y, si es necesario, presentarse en las bases militares con poca antelación. Muchos se quejan de la incertidumbre sobre su situación, que les impide volver a una vida pacífica,
Israel dice que está listo para librar una guerra contra Hamás en unos meses. A la luz de los combates en curso entre Israel y el grupo palestino Hamás, un alto funcionario israelí ha expresado la preparación del país para un conflicto prolongado. Benny Gantz, exministro de Defensa israelí y miembro del actual gobierno, en una entrevista con The Times of Israel, destacó que el objetivo de la guerra no es solo derrotar a los militantes de Hamás, sino también garantizar la seguridad absoluta del sur de Israel, declaró Gantz. Desde luego esto suena muy raro, es posible que el motivo tenga que ver con las grandes pérdidas que tendría en una invasión por tierra. Tomará mucho tiempo la guerra en el sur, y si es necesario en el norte o en otras zonas, podría durar meses, y la recuperación llevará años y solo después de su finalización podremos hablar de victoria. Estas palabras reflejan la determinación de Israel de continuar la guerra contra Hamás durante mucho tiempo. Sin embargo, sorprendentemente, durante casi 2 semanas Israel no ha podido estabilizar la situación. Los funcionarios del gobierno dicen que la guerra podría prolongarse durante meses o incluso años. Esta perspectiva podría afectar negativamente a la economía y la situación social de Israel. Sin embargo, un conflicto prolongado beneficiará al actual gobierno, ya que en condiciones de guerra es poco probable que la oposición exija su dimisión. Las tensiones han aumentado en Medio Oriente durante las últimas 2 semanas debido a los intensos combates que involucran al ejército israelí y al grupo libanés Hezbollah. Según los datos recibidos, en los últimos 12 días, Hezbollah logró destruir al menos 12 tanques israelíes Merkava 4 utilizando sistemas de misiles antitanques Kornet. Al mismo tiempo, grupos de Gaza también anunciaron la destrucción de al menos 20 tanques israelíes Merkava 4. Esto significa que el ejército israelí perdió casi el 10% de su número total de tanques de este tipo listos para el combate. Pérdidas tan significativas en equipo militar podrían representar un serio desafío para las Fuerzas Armadas de Israel. Lo que es digno de mención es que para destruir tanques pesados, ambos grupos utilizan sistemas antitanques Kornet de largo alcance, que brindan la capacidad de atacar a largas distancias, más allá de la detección de las posiciones tanto de Hamás como de Hezbollah. En cuanto a Estados Unidos, también se están atacando sus bases en Siria e Irak. Y ayer el gasoducto Conoco, controlado por Estados Unidos, fue volado por un ataque con misiles en Siria. Se ha producido un incendio a gran escala en la zona de Conoco, en Siria, como consecuencia de un ataque con misiles a un gasoducto. Según los informes, todas las tropas estadounidenses estacionadas en la región fueron puestas en alerta máxima. Se informa que detrás del ataque pueden estar fuerzas proiraníes. Este incidente agravó gravemente la situación en la región, donde desde hace mucho tiempo se producen enfrentamientos entre distintas facciones. Estados Unidos está presente en Siria desde hace mucho tiempo y sus bases y tropas se convierten periódicamente en blanco de ataques de diversos grupos. Este último ataque aumenta los temores sobre la posibilidad de más enfrentamientos entre estadounidenses y milicias proiraníes, especialmente en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás. Las instalaciones militares estadounidenses en Siria e Irak se han convertido en blanco de ataques con misiles, en particular, la conocida base de Ain al-Assad, situada en el oeste de Irak, fue atacada por sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes Grad. Según el portal Safak News, en su territorio se produjeron explosiones de cohetes. Otras bases estadounidenses también fueron alcanzadas. Se han informado ataques contra Atamf y Al-Arir. Un ataque con cohetes a una base estadounidense ubicada en el campo petrolífero de Alomar causó un gran revuelo. Los medios locales están publicando activamente videos de este incidente. El motivo del ataque a objetivos estadounidenses es el estallido de la guerra entre Israel y Hamás, durante la cual Estados Unidos expresó su determinación de brindar a Israel el apoyo necesario. Además, se supo que la rama de Hezbollah en Irak también se unió a las fuerzas que se oponen a la presencia estadounidense, lo que a su vez amenaza con una situación aún más grave para Washington. Desde luego, a tenor de los acontecimientos, da la impresión que de ahora en adelante la escalada de la guerra tanto en Ucrania como en Oriente Medio, va a ser una constante. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.